Bienvenidos a Enfoque de los sábados, son las 9:06 de la mañana y recibimos en la sede de RPP a la presidenta del Consejo de Ministros, doctora Violeta Bermúdez, cuya presencia agradezco en RPP. Muy buenos días, señora primera ministra. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Dentro de 4 días estará dejando sus funciones, razón por la cual queríamos hacer un balance de manera tal que nos diga usted qué le parecen los logros más importantes que han obtenido y también qué cosa quedó pendiente y cree usted que debe ser asumido por las autoridades que vengan después. Pero antes de entrar al detalle institucional y sectorial, quisiera que usted, como una persona que tiene una formación jurídica, que ha trabajado largo tiempo en proyectos de desarrollo con una orientación siempre jurídica, ni institucional, interesada en la descentralización de nuestro país, que había estado en la PCM, con la que fue la primera mujer que ejerció ese cargo, su predecesora Beatriz Merino. Quisiera que nos diga qué es lo que ha aprendido usted sobre el Estado y sobre el funcionamiento político en nuestro país al ejercer una responsabilidad como la que ha tenido durante 8 meses. Bueno, sí, muchas gracias por su pregunta porque me permite de algún modo destacar algo que está obviado en lo que es la percepción de lo que significa la presidencia del Consejo de Ministros. En estos meses he podido ver, en primer lugar, que la presidencia del Consejo de Ministros se ha fortalecido como un centro de gobierno. Hemos avanzado mucho al interior del Estado en términos, por ejemplo, de lo que es gobierno digital, en términos de una mejor organización de la gestión pública, que muchas veces no se ve a nivel de los servicios que llega a la población. Es decir, yo podría afirmar que hay un gran avance normativo cuya implementación más bien ha estado postergada. Y en eso nos hemos concentrado en estos 8 meses, hacer que el Estado funcione. Claro, nosotros no podíamos hacer cambios estructurales, pero hemos utilizado las normas que ya existían para mejorar la gestión pública, aplicándolas a lo que era el objetivo central de nuestra gestión, que era enfrentar la pandemia. Entonces, una de las cosas que nos propusimos como gestión, en primer lugar, es poner en práctica el trabajo articulado. Cuando nosotros llegamos, el Ministerio de Salud trabajaba por su lado, salud por otro lado, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales por otro. Definitivamente, así no se puede enfrentar la pandemia de una manera articulada. Entonces, la vacunación nos ha servido como un eje para que todo el sistema sanitario de salud trabaje para todos los peruanos. Ahora bien, está dándonos una respuesta sobre aspectos institucionales, como es natural, porque es lo que ha hecho usted durante los 8 meses. Pero en los últimos días la he visto deslizar ciertos comentarios sobre su percepción de la sociedad peruana, de la gente, de cómo somos los peruanos, que usted ha visto desde una perspectiva nueva como primera ministro. Y lo que ha dicho ahí, incluso refiriéndose a ciertas encuestas, es que hay mucha desconfianza en el Perú. Y desconfianza medida por Latinobarómetro y otras encuestas entre las más acentuadas de América Latina. Pero no solo desconfianza en las instituciones del Ejecutivo y las otras del Estado, sino desconfianza entre las personas. Y lo más grave, si es que me permite, por eso quiero que reaccione ante este tema social, y yo diría casi valorativo de fondo, es el argumento que daba alguien que ha sido citado por autores de Focus Group: desconfío de la gente porque ellos deben parecerse a mí. ¿Qué le parece esta reflexión? Bueno, sí, efectivamente, a finales del año pasado se hizo una encuesta con motivo del Bicentenario y de acuerdo a los resultados de esta encuesta, 7 de cada 10 peruanos decían que desconfiamos del otro. O sea, es terrible. Quiere decir que las personas andamos pues sospechando de todo el mundo, ¿no? Esto para nosotros en el año del Bicentenario y después de vivir la pandemia definitivamente constituye un tema de prioritaria atención. Como Gobierno de Transición y Emergencia no hemos tenido el tiempo para trabajar estos aspectos. Hemos tratado de hacer alrededor de la vacunación un espacio para generar confianza y usted y en realidad el público se dará cuenta que
que siempre tratamos de hablar de confianza y esperanza, vinculando los dos conceptos para decir precisamente que si recuperamos la confianza, las cosas pueden cambiar, y esa es la esperanza que deberíamos tener como peruanos. Cambiar, ¿para qué? Para aprender de lo que hemos vivido y poder tener una cultura distinta de relacionamiento entre los seres humanos. Nosotros hemos visto, y creo que el periodo electoral nos ha mostrado, cómo es que frente a una situación de crisis reaccionamos de manera descomunal, insultándonos, agraviándonos, el propio ejercicio de la política. Yo la verdad, algo que he aprendido en estos meses es cómo muchas personas que se autodenominan políticos porque ejercen políticas usan el insulto y la mentira como una forma de comunicación, cuando la forma de comunicación en política debería ser el diálogo. Nadie dice que uno no debe discrepar, pero hay que hacerlo con respeto. Y yo he visto mucha falta de respeto en el ambiente político. Quizá por eso es que el ambiente político no es atractivo para muchas personas, lamentablemente, que queremos aportar en nuestro país. Lamentablemente, ¿no? Porque el Papa, por ejemplo, no cesa de decir que la acción política es una forma de la caridad. Efectivamente, pero además yo creo que quienes nos interesa en general la política deberíamos ser todas las personas, desde el momento en que ejercemos ciudadanía. Yo recuerdo en una de mis primeras entrevistas, cuando me designaron como presidente del Consejo de Ministros, una periodista me dijo, pero ha sorprendido su designación porque usted no es una política. Y le dije, pero soy una ciudadana. Y pienso que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos tener una vocación por la política, porque finalmente las decisiones que toman las autoridades nos importan demasiado porque afectan nuestra vida. Entonces creo que todos ciudadanos, desde que adquirimos la ciudadanía y desde antes, por eso es que siempre pensaba que se debería ir construyendo la ciudadanía desde la infancia. He visto a lo largo de estos meses a niñas, adolescentes, sobre todo niñas, que están muy interesadas en la política. Cuando hemos viajado por razones de trabajo, se me han acercado niñas y me decían, ¿usted es la jefa? Entonces también creo que hay un cambio en el futuro de nuestro país en términos de ciudadanía, que está planteando un discurso de que hombres y mujeres podemos ejercer política. Lo que sucede es que como hay una forma de ejercicio tradicional de la política con mucha agresión, este aspecto nos espanta a algunas personas, ¿no? Claro que sí. Usted ha hablado sobre la gestión del tiempo, que es indispensable gestionar con habilidad cuando uno tiene un puesto como el suyo. El presidente Sagasti le dijo a nuestro colega Jaime Chincha hace unos días, cuando uno trabaja a esos niveles del Estado, debe saber que el día tiene 30 horas, que la semana tiene 10 días y que todos los días son lunes. ¿Cómo ha vivido usted la distribución de su tiempo? ¿A qué es que ha tenido que dedicar más tiempo? Relaciones con el Parlamento, ministerios, gestión de las instituciones que están asignadas a la propia PCM. ¿Cómo es una jornada de trabajo en la vida de Violeta Bermúdez? Bueno, las jornadas de trabajo en la presidencia del Consejo de Ministros empiezan a las 7:30 de la mañana y terminan por lo general a las 11 de la noche. Los primeros días debo confesar que a veces llegaba a la casa más de la 1 de la mañana porque quería primero tener... Nosotros no recibimos la gestión de nadie, nosotros recibimos papeles de 2 expresidentes del Consejo de Ministros. Por supuesto que tuvimos una reunión presencial. Pero Flores Arauz y el que lo el señor Martos. Que había estado Walter Martos unos efectivamente. Días antes. Entonces recibimos 2 cúmulos de documentos que había que revisar. Entonces sí tenía que involucrarme rápidamente. La ventaja de un gobierno de transición es que sabíamos que tenemos un horizonte claro, concreto, y además un presidente muy enfocado en resultados. Entonces el presidente desde el comienzo definió cuáles iban a ser los ejes de trabajo y ubicando mi rol como presidenta del Consejo de Ministros, yo tengo muchas funciones. Una, primero, que es coordinar el gabinete de ministros. ¿Para qué? Para que todos estemos alineados en los mismos resultados. Segundo, tenía que hacer una coordinación
intergubernamental, un diálogo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Tercero, el relacionamiento con otras instituciones, otros poderes públicos. Y allí identificamos con el presidente que era fundamental contar con el espacio de lo que se ha denominado el Consejo de Estado como un escenario para intercambiar ideas, intercambiar propuestas en torno a políticas de Estado que en ese momento eran críticas. Nos lo va a comentar, por favor, más ampliamente después de unos instantes durante los cuales escucharemos lo que los anunciantes de RPP tienen que decir. Retomamos inmediatamente después nuestra entrevista con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, y había ella introducido el tema del Consejo de Estado. Hay algo paradójico en esta institución, porque es una institución que no existe en nuestros textos, en nuestro ordenamiento legal, pero ha existido en la realidad, puesto que ha sido convocada, creo que en 10 oportunidades, y esto significa que se reúnan al más alto nivel el presidente del Poder Ejecutivo con el de Legislativo, con el de Judicial, con la primera ministra en este caso, y otras instituciones autónomas constitucionalmente, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación. ¿En qué ha sido útil convocar a estas reuniones del Consejo de Estado, que es una pequeña revolución en la mentalidad y en el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿no? Sí, además de todas las instituciones que usted ha mencionado, también participa en este momento la presidenta del Tribunal Constitucional. En realidad es una instancia de coordinación que se generó hace algunos gobiernos y que, según nos han comentado, se ha sesionado de manera excepcional, pero desde que iniciamos la gestión con el presidente Sagasti, recordemos que era en el contexto de una crisis política, evaluamos que era fundamental tener una comunicación con los diferentes titulares de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos para tener un respaldo a la gestión. Recordemos que el presidente Sagasti fue elegido por 97 votos del Congreso, no fue elegido en una elección popular. Y en consecuencia nosotros necesitábamos, para poder sostenernos como gobierno, también la comprensión de órganos constitucionales autónomos y de otros poderes públicos para que comprendieran cuál era el contexto en el que teníamos que ejercer el poder, pero a la vez ver qué formas colaborativas podíamos desarrollar frente, sobre todo, a la pandemia y al contexto electoral, que eran finalmente las tareas centrales de la gestión de transición. Un gobierno de transición tiene por objetivo convocar elecciones y llevarlas a cabo. Nosotros, las elecciones ya estaban convocadas y queríamos ver de qué forma, en conjunto, podríamos conducir a estos dos procesos. Entonces, sí han sido escenarios muy importantes para la gestión gubernamental. Decidimos en la primera reunión que tuvimos con ellos, que fue en el mes de diciembre, establecer una reunión mensual y, según la evaluación que hemos tenido la semana pasada con el conjunto, nos señalaban que por primera vez el Consejo de Estado se ha reunido de manera sostenida, ha tenido agendas precisas. Las reuniones eran el tercer lunes de cada mes, 1 hora exacta, de 8 a 9 de la mañana, con resultados bastante importantes, a tal punto que el acuerdo final ha sido que se impulse desde los organismos que ya quedan, ¿no?, los titulares que quedan, porque nosotros ya salimos, una iniciativa legislativa para formalizar, para constituir el Consejo de Estado en los términos de la experiencia que hemos realizado. Un espacio de coordinación y articulación bastante flexible que tiene por objetivo discutir políticas de Estado. De acuerdo. Vayamos entonces ahora al tema que ha ocupado más a este gobierno y que sin duda será lo que se recuerde más de su balance, el tema de la adquisición y aplicación de vacunas. ¿En qué estado hallaron ustedes esta situación? Porque se nos ha dicho que no había ningún contrato, que no había ningún calendario asegurado para que el Perú reciba vacunas. Cuéntenos cuál es el estado exacto en el que ustedes hallaron la situación de las vacunas en noviembre del año pasado y cómo se pudo actuar tan rápidamente.
Bueno, nosotros cuando ingresamos al gobierno había un acuerdo marco con el mecanismo de COVAX Facility, la facilidad COVAX, y no teníamos suscrito ningún contrato. Es cierto, y acuérdense que fue decisión de nuestro gobierno el continuar con la gestión o retomar la gestión con la ex ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, precisamente con el afán de poder fortalecer el camino que ya se había iniciado. Ahora, ella no había estado mucho tiempo en el gobierno de Vizcarra y, sin embargo, ya tenía algunos contactos. Uno de aquellos contactos que se habían trabajado también en coordinación con Cancillería era la etapa previa para el contrato con vacunas del laboratorio Pfizer, pero eso se había quedado congelado durante el periodo de cambio de gestión gubernamental. Lo que sucede es que cuando tuvimos ese escenario en el que tuvimos un presidente por creo que 5 o 6 días, eran las fechas en que tenían que tomarse decisiones para avanzar en la suscripción de algunos contratos de vacunas. Y lamentablemente la situación política retrasó este hecho. Cuando nosotros ingresamos, inmediatamente el presidente de la República retomó qué coordinaciones existían y pudimos allí sí impulsar la suscripción. La primera oportunidad que se nos presentaba era la oportunidad con el laboratorio de Sinopharm y en simultáneo continuamos coordinando con los otros laboratorios para poder garantizar en el más corto tiempo la diversidad de vacunas que podíamos adquirir y sobre todo garantizar fechas de entrega ciertas. Recordemos que en noviembre del año pasado había una escasez de vacunas en el mundo, no solamente aquí en el Perú, en América Latina casi ningún país tenía asegurada la adquisición de vacunas. Nosotros llegamos más tarde que otros países, sin embargo pudimos remontar. Dada la experiencia también en negociación internacional que tiene el presidente de la República, podemos remontar esta situación y suscribir contratos con los diferentes laboratorios que hoy día ya nos garantizan más de 80 millones de dosis de vacunas para el presente año. 80 millones, algunas creo que no van a poder ser utilizadas en el Perú, me parece, ¿no? Algunas probablemente no, pero lo que pasa es que hemos querido garantizar un número superior porque los suministros no necesariamente cumplen las fechas que nos plantean. ¿Por qué? Porque como es un bien tan demandado a nivel internacional, a veces los laboratorios no cumplen con las fechas previstas. Entonces, es mejor tener un poquito más y asegurarnos que lleguen a estar con las cifras tan apretadas. Ahora, entremos a un tema coyuntural, pero muy importante, que es la transferencia. Hemos visto que en algunos sectores, justamente salud, a propósito de la vacunación, han habido signos de impaciencia, para no decir desconfianza, que creo que se han apaciguado estas últimas horas, pero se ha hecho sentir un cierto malestar. ¿Usted garantiza que en términos del calendario para la recepción de las dosis, el próximo gobierno tendrá el camino aclarado? El próximo gobierno debería sentirse feliz de que no va a tener que ni negociar ni adquirir vacunas, porque ya están negociadas y adquiridas. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con esto que hablábamos al inicio. La desconfianza reina en nuestro país y las personas que empezaron a emitir opiniones haciendo dudar de la existencia de dosis de vacunas, creo que reflejaban esta desconfianza de la que hablábamos. A mí no me gusta salir de frente a aclarar a la gente, en fin, pero en este caso... Menos mal, ¿eh? No me gusta de verdad porque... y sobre todo ser tan contundente. Pero en este caso, de verdad, no podemos permitir que se desinforme a las personas, porque la gente tiene una expectativa en la vacuna. Yo todas las semanas voy a los vacunatorios, todos los fines de semana, y no sabe usted toda la energía de expectativa, ilusión, esperanza que recibo. Sí, lo sé. Sí, yo mismo me he vacunado 2 veces y tengo una gratitud enorme a quienes han hecho posible. Pero es cierto que pudo haber la sensación de que se estaba acelerando hasta fin de julio y no había un calendario claro de la recepción de lo que vendría en agosto. Es que, entonces, de ahí viene claro, lo que pasa es que, y eso es lo que hemos tratado de explicar desde el primer momento, nosotros, si recordamos, nosotros
Cada vez que llega un lote de dosis de vacunas, vamos al aeropuerto. Sí, anoche. Nunca. Anoche ha estado otros ministros. De Defensa efectivamente. Del Ambiente. Algún ministro o ministra está presente y esto lo hacemos para que en realidad la ciudadanía vea que las dosis llegan progresivamente. Empezaron a llegar dosis de 50.000, lotes de 50.000 dosis. Ahora recibimos lotes pues de 1 millón, de 900.000, de 500.000. ¿Y qué queremos decirle con esto a la nueva administración? Que no es que ellos van a llegar y van a encontrar en los ultracongeladores millones de dosis, es que van llegando semanalmente. Hay una programación, pero la programación a veces recibe ajustes. Mire qué nos ha pasado en julio. Nosotros teníamos contratados ya pagadas 3 millones de vacunas de Sinopharm, que iban a llegar en julio, la tercera semana. Y nos avisan días antes que van a llegar la primera semana, segunda y tercera de agosto. Perfecto, no hay problema. Pero así es esto. Claro, bueno, se comprende que quienes entran el 28 de julio, tema que de pronto no tienen asegurado para los próximos días. Vamos a escuchar, por favor, los titulares de la media hora y luego tenemos algunas preguntas más que hacerle para comprender lo que ha sido su gestión de 8 meses y sacar lecciones para los que sean sus sucesores. Vamos entonces con los anunciantes y con los titulares y retomamos la entrevista con la señora presidenta del Consejo de Ministros. Estamos conversando con la señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a la que quisiera preguntar, en las circunstancias en las que han vivido ustedes, vacuna, pandemia grave, polarización, elecciones, discusiones, debates, ¿qué camino se ha podido hacer para que, pese a todo, podamos conmemorar nuestro bicentenario? Tengo entendido que asistirá usted hoy a las 4 de la tarde a la inauguración del MUNA en Pachacamac, que terminará siendo la más importante inauguración de infraestructura hecha por este gobierno, que sin embargo había sido diseñada y financiada por el gobierno de Humala. Sí, efectivamente. Lamentablemente la pandemia ha ocasionado que la figura de lo que significa el Bicentenario como un momento importante en nuestra historia, pero sobre todo para revalorar cómo hemos construido nuestra república, cómo hemos aportado en realidad desde diversos ámbitos, desde diversos lugares, y también cómo hemos aportado las mujeres en la construcción de la República. Quedó postergado por la pandemia y por la crisis política, ¿no? Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura se ha impulsado un programa muy importante que hoy día para nosotros de algún modo cierra un ciclo con la inauguración de este museo que nos va a ayudar a comprender cómo somos, pero sobre todo también pensar a partir de nuestra historia a dónde podemos ir. Creo que la figura de un Perú unido debería ser lo que enrumbe la reflexión alrededor del Bicentenario. Fíjese, en este contexto tan difícil que hemos vivido, la lucha contra la pandemia nos ha unido mucho como peruanos. Yo he tenido la oportunidad de reunirme y de trabajar en conjunto, no solo con las entidades públicas, con organizaciones de la sociedad civil, con las iglesias, con el sector privado, todos con un objetivo común: qué hacer para mejorar las condiciones de atención frente a la pandemia. Y creo que esto es parte de la historia del Bicentenario que algún día se contará, ¿no? Entonces sí, me parece que ahora que cerramos esta etapa de gobierno de transición y nosotros intencionadamente pusimos emergencia para hacer visible que esto se ha ejercido en un contexto de emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia política. Creo que cuando cerremos o recordemos este Bicentenario, veremos que también esta crisis nos llevó a reflexionar acerca de la importancia de la unidad y de la solidaridad. Unidad, dice, pero somos un país con identidades regionales fuertes, mal atendidas y mal reconocidas desde Lima. Los resultados electorales nos han mostrado justamente el vigor
y el amor al país que hay en nuestra región. Tengo entendido que usted visitó esta magnífica exposición que hay en el LUM, Independencias Regionales, en la que justamente se pone de manifiesto muy bien San Martín, muy bien Bolívar, pero en realidad los muertos los han puesto las regiones en la guerra por nuestra independencia. Sí, el Perú siempre se ha caracterizado por su diversidad y yo sí creo que es posible buscar la unidad en la diversidad, porque las personas y los territorios también tenemos diferentes ideales y el Perú nos muestra que tenemos diferentes necesidades. Evidentemente, el centralismo muchas veces ha estado, vamos a decir, ciego a las necesidades de los departamentos. Yo soy una persona que me considero absolutamente descentralista porque creo que un país tan diverso como el Perú solo puede ser gerenciado si tenemos unidades territoriales gerenciadas por autoridades que asuman responsabilidad sobre sus territorios. Lamentablemente, el proceso de descentralización en el Perú ha quedado a medias y necesita ser revisitado. Por ejemplo, ahora que se habla tanto de reformas constitucionales, este es un tema sobre el cual sí deberíamos evaluar. ¿Tiene propuestas sobre ese tema? Bueno, no tengo propuestas de normas, pero sí tenemos propuestas, y no digo como gobierno, ¿no? Yo he trabajado mucho el tema de descentralización, mucho pero tiempo. hay muchas propuestas en relación a cómo deberían funcionar los espacios territoriales de gestión. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros nosotros hemos fortalecido, por ejemplo, las agencias regionales de desarrollo, que son espacios para promover la actividad económica en los territorios. Hemos fortalecido 11 agencias de desarrollo regional con ese propósito. Pero en el Perú, lamentablemente, nunca se formaron regiones y es un debate que todos ignoran, incluidos los propios presidentes o gobernadores regionales, ahora se llaman gobernadores regionales, porque estamos y todos nos hacemos un poquito de la vista gorda porque tenemos gobiernos regionales sobre bases departamentales. En otras palabras, gobiernos regionales sin regiones. Ese me parece que debería ser un debate muy importante en la próxima gestión gubernamental y en el próximo Congreso. De acuerdo. Nuestro tiempo llega a su fin, digo, acá en el suyo llega a su fin dentro de 4 días. Y yo quisiera, en la PCM. En su tiempo en la PCM, lejos de mí querer algo diferente. Pero cuando usted regresa a dar sus clases en la Universidad Católica y sus alumnos le digan, no nos dé clase hoy, cuéntenos qué es lo que ha aprendido y qué es lo más importante para que los peruanos aprendemos a confiar unos de otros y a querer dar de nuestra confianza al país. ¿Qué les contestaría? Bueno, yo les contestaría que he aprendido y con mucha satisfacción que hay muchos servidores y servidoras públicas bastante jóvenes que tienen un compromiso con nuestro país que no estamos viendo, que tienen una vocación de servicio y de atención a las poblaciones más vulnerables que también estamos ignorando. Quizá los debates que van por aquí en términos más políticos, que la ley, etcétera, son los que acaparan la atención. Pero hay muchos jóvenes servidores públicos y servidoras públicas que día a día están encontrando soluciones a los problemas de nuestro país. Y eso, la verdad, me ha motivado mucho a seguir introduciéndome en temas de gestión, pero sobre todo en la promoción de un servicio civil meritocrático. Bueno, magnífico, señora primera ministra. Cuando dé esa clase, nos invita, por favor, a ver si es que el rector Garatea permite que vayamos para escuchar lo que le va a decir usted a sus alumnos al cabo de 8 meses en la PCM. Gracias por su presencia en RPP. Si me permite unas palabras finales, yo quisiera aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para agradecer a RPP, no solamente por el espacio que nos ha dado para comunicar siempre las decisiones del Gobierno de Transición y Emergencia, sino sobre todo por la gran campaña que están haciendo para prevenir la COVID-19 y ahora el gran apoyo para convencer a quienes todavía no están convencidos de que la vacunación es vida y que es importantísimo que todas las personas tengamos las 2 dosis para estar protegidas. Y en segundo lugar, quiero agradecer a todos los ministros de Estado, pero especialmente al presidente de la República por haber confiado en nosotros para acompañarlo en este desafío tan importante en un contexto de pandemia y en el Bicentenario de la República. Para mí ha sido un gran honor
servir a mi país. Muchas gracias, señora Violeta Bermúdez. Yo creo que la palabra clave que dará de su presencia acá, confianza. La confianza que agradece usted y la confianza que necesitamos para convivir en una sociedad democrática orientada hacia un futuro mejor para todos. Muchas gracias por su presencia, que tenga muy felices 4 días que le quedan en las funciones y lo que venga después en su vida. Hacemos una pequeña interrupción para escuchar a nuestros anunciantes y retomamos Enfoque Los Sábados, esta vez para hablar sobre el Perú con un historiador norteamericano que nos estudia desde hace 40 años y nos observa desde California.